Bienvenidos a Foro de Foros. Aquí, afortunadamente, la variedad de temas y de situaciones presentadas para las conversaciones y las actividades es cada vez mayor. Me decía hace un momento Margarita que este año es una locura de grupos y de actividades, y ciertamente si entráis en la página de Foro de Foros, así es. Pues una parte de esta locura de nuevas ideas y de nuevos planteamientos y de nuevas conversaciones es esta que comenzamos ahora. En realidad esta es una conversación parte de tres, porque va a haber otras dos, que tienen como título ¿Tiene futuro la fe? La primera, que es la que empezamos hoy, se titula El ser humano en busca del sentido. Detrás de esta pregunta de ¿tiene futuro la fe? Está nuestra cultura occidental, en el sentido de que llevamos 2000 años con una cultura que tiene un componente cristiano fortísimo en cuanto a labores, en cuanto a valores, en cuanto a perspectivas y horizontes, pero llegan unos momentos en este primer tercio del siglo XXI, quizás un poquito antes, en donde uno se pregunta, pero bueno, ¿el cristianismo realmente va a continuar o a lo mejor es la famosa escalera de mano esa que nos sirve para llegar a un sitio y luego lo que tenemos que hacer es simplemente desprendernos de ella porque ya hemos llegado al sitio que necesitamos? ¿O no? ¿O realmente lo necesitamos? ¿O realmente tiene sentido para este mundo occidental esta fe cristiana? Lo que sucede es que vamos en las tres conversaciones que vamos a tener, vamos a tratarlo desde diferentes puntos de vista, este tema de la fe. El diálogo que tenemos hoy, como os decía, el subrayado es el ser humano en busca del sentido, y entonces el subrayado sería el sentido de la vida. La próxima, que será en noviembre, Jesucristo en el siglo XXI, ¿sí o no? O ya el siglo XXI sin Cristo, pues no le pasa nada al siglo XXI. Y la tercera, que será, si Dios quiere, en enero, cristianismo y sociedad en un mundo en cambio. Por lo tanto, ahí hablamos ya del cristianismo, hablamos de la Iglesia, hablamos de la sociedad, es una perspectiva distinta. ¿Quiénes son los intervinientes en estas tres conversaciones? Pues hay una mezcla. Hay misioneros claretianos, yo soy misionero claretiano, y va a haber en la segunda va a haber dos misioneros claretianos, en la tercera no, en la tercera voy a estar yo. Después va a haber siempre laicos, que en este caso son dos laicas del entorno claretiano, que ahora las presentamos, y un laico de otro entorno que yo no conocía y al que me ha asomado por una persona que se llama Tomás Mena, Tomás Marín Mena, y un libro suyo que se titula Un futuro sin Cristo. Como veis, el título del libro tiene bastante que ver con el ciclo que vamos a afrontar ahora. Bueno, ¿quiénes son estos señores de las conversaciones? ¿Quiénes son estos conversadores? Bueno, pues tengo aquí el primero, Anthony Ibokwe, o Dicono Ibokwe, es claretiano, es presbítero, sacerdote, doctor en teología por Friburgo, es nigeriano, pero en Europa llevas, ¿cuánto tiempo llevas en Europa? ¿Cuánto? 25 años. Es joven, por lo tanto, pues, la mitad de mi vida más o menos. Entonces, ya calculáis la edad. Pues, claro, no la ha puesto en su currículum, no la ha puesto, y entonces había que decirlo de alguna manera. Bien. Ahora mismo es el encargado de la educación, podríamos decir el educador o el prefecto, pero si os digo prefecto y esto suena muy raro, el educador de los estudiantes teólogos de nuestra provincia de Santiago. La provincia de Santiago es un grupo de
de claretianos aquí en España. Eva es la siguiente que tenemos aquí en la mesa. Es licenciada en farmacia y máster en salud global, madre de una niña. A su marido Alex le tendremos en otra de las conversaciones, por lo tanto yo supongo que le contarás cómo ha ido la experiencia, y ya la siguiente incluso la preparáis entre los dos, seguro que habéis hecho lo mismo con esta. Y bueno, trabajas en acción contra el hambre, ¿no? Es de la familia claretiana, del entorno de los claretianos, laica, de los Elaes claretianos, y bueno, pues ha tenido mucha relación durante toda su vida con los claretianos. La siguiente es Cristina. Ay, perdón. La siguiente que apunté en la libreta es Cristina. Ignacio Cabello, graduado en Historia, máster en Ciencias de las Religiones, está haciendo la preparación para la tesis doctoral. Me comentaba esta tarde a Tomás que estás tratando de reorientarla, como se hace 100.000 veces en las tesis doctorales, según las orientaciones que él te dio, ¿no? Correcto. Y, o sea que no me he equivocado, menos mal, ¿no? Me meto la pata. Es especialista en historia medieval, además de compositor y cantante. Esto el día de hoy no nos va a demostrar este tipo de cosas, pero bueno, que sepáis que también. Y si entráis en YouTube encontráis vídeos de sus canciones. Y esto sí, ahora no me equivoco. Cristina, Cris para los amigos, es periodista, doctora en comunicación, profesora investigadora en la Universidad Complutense, madre de 2 hijos, ha estado muchos años de catequista y de educadora de jóvenes en el Colegio Claret de Madrid, del que algunos de los aquí presentes, no solamente yo, somos exalumnos. Y bueno, yo soy Miguel Ángel Velasco, por decir algo, pues soy claretiano, sacerdote, presbítero, doctor en Ciencias de la Educación y licenciado en Teología Dogmática, y ahora estoy viviendo en una comunidad que tenemos en 2 de los colegios mayores que tenemos, y animando la vida de 7 colegios que tenemos también de enseñanzas medias. Bueno, ya está, toda la presentación hecha, por fin. Os introduzco las preguntas que el otro día estuvimos trabajando y que podéis haber encontrado perfectamente, creo yo, perfectamente en la página web. El tema que tenemos hoy hace referencia al sentido de la vida, como os decía, el ser humano en busca del sentido, y las preguntas así más nucleares que ellos van a responder, cada uno de ellos en 5 minutos, y después sacamos preguntas nosotros y apuntáis vosotros también preguntas, porque en la segunda parte tendremos oportunidad de un diálogo. ¿Pueden las religiones responder a este ansia del sentido que tenemos todo ser humano? ¿Es la fe una respuesta imaginaria y falsa a esta necesidad del sentido? Aquí los maestros de la sospecha tendrían mucho que decir. ¿Hay alguien al otro lado de la muerte y de esta pregunta? ¿Alguien o algo? ¿Responde el cristianismo realmente y válidamente y efectivamente a esta ansia del sentido que tiene el ser humano? Bueno, pues ya hemos presentado a los 4 conversadores. Son 4 perspectivas distintas, desde una vida distinta, desde una experiencia distinta, como veréis. El otro día estuvimos hablando un poquito entre los 5, preparando este momento, y veréis que las perspectivas son complementarias y diversas. Pues cuéntanos, tienes 5 minutos para contarnos un poco cómo ves. Para responder a las 3 preguntas. 5 minutos es una cosa sencilla. Bueno, no, yo creo que antes de entrar a hablar de la religión y la fe y el cristianismo, es bueno
situar un poco la cuestión del sentido de la vida, de qué estamos hablando. Supongo que no hemos venido aquí, por ejemplo, para preguntarnos si tiene sentido lo que vamos a hacer ahora, o que si tiene sentido comer, o ni siquiera tiene sentido ser sacerdote, como yo en mi caso, ¿no? Por lo tanto, creo que es importante hacer esas distinciones. Cuando hablamos de sentido de la vida, obviamente estamos pensando en mí. Yo cuando hago esa pregunta pienso en mi vida, pero es una pregunta que va más allá de mi vida. Por lo tanto, la cuestión de sentido incluye el sentido de la naturaleza, del universo, del todo. Estamos hablando, sobre todo, si lo hacemos desde el cristianismo, estamos hablando del sentido, es decir, qué es lo que da sentido a los pequeños sentidos que sí vamos encontrando todos los días en nuestra vida. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Por lo tanto, es distinguir ese sentido, si queréis, último, absoluto, si queréis, de los sentidos particulares, que yo creo que ahí nadie se cuestiona. O sea, hay algunas corrientes, algunos pensadores que incluso niegan que la vida tenga sentido, ¿no? Pero yo creo que es importante hacer esa distinción. No estamos hablando de los sentidos particulares, subjetivos, que son muy importantes, sino que queremos preguntarnos por ese horizonte que da sentido inclusive a los pequeños sentidos que vamos encontrando en la vida, ¿no? ¿Y qué quiere decir una vida con sentido? Creo que eso también es importante. Creo, subrayo aquí dos cuestiones. O sea, es una vida con sentido, es una vida que tiene actividades, proyectos, por así decirlo, que merecen la pena. Uno dice, mira, merece la pena levantarse hoy, ¿no? Y dicho así con palabras de un pensador muy ateo, Nietzsche, dice, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier como. Cuando uno dice, yo tengo un porqué para vivir y ese porqué me hace levantarme, ese es un primer apunte, por así decirlo, para decir si esta vida sí tiene sentido. Pero hay un segundo elemento muy importante y hay que subrayarlo. Además de ese proyecto que uno dice sí merece la pena, es un proyecto que me va aportando buenos estados interiores, lo que decimos buen estado de ánimo, y de forma más o menos permanente, consistente, más o menos. No siempre uno puede estar en un buen estado de ánimo siempre. Por lo tanto, proyectos, hablando llanamente, proyectos que me llenan. Hasta aquí podemos decir, sí, la vida tiene sentido, ¿no? Pero lo que pasa es que nos vamos dando cuenta de que inclusive esos proyectos que nos llenan, luego no nos llenan tanto, porque aspiramos a más. Yo aspiro a mucho más de lo que la teología aquí ahora me está aportando, mucho más de lo que con los estudiantes, cuando pasamos una tarde o una clase o lo que sea, lo que uno hace, su profesión le va dando esos momentos de buen estado de ánimo, pero el corazón apunta y anhela, desea mucho más, ¿no? Y la pregunta entonces, yo creo que de ahí vienen entonces todas las preguntas que nos estamos haciendo desde el cristianismo. Este anhelo que tenemos, que está ahí, que forma parte del ser humano, ¿es un anhelo que se puede cumplir o no? Bueno, pues hay varias respuestas, propuestas que tenemos. Algunos dicen que no tiene sentido, ni siquiera tiene sentido preguntar por el sentido de la vida, porque la vida no tiene sentido. Freud llegó a decir que el que se pregunta por el sentido de su vida, eso ya es indicación de que hay un problema patológico ahí, o sea, no está muy bien, habrá que tratarlo, ¿no? Sencillamente vivir. Es decir, los que piensan así pensarán que todo lo que estamos aquí ahora, algo no va bien con nosotros, ¿verdad? Bueno, pues hay otros que dicen, no, la vida tiene sentido. ¿Y cuál es el sentido? El sentido es eso, levantarte por la mañana, ir a trabajar, pasarlo bien con la familia, los amigos. ¿Y qué pasa con ese anhelo? No, eso no es posible. Es decir, no se puede cumplir. Aguanta ese anhelo que tú tienes. Lo que dirían, por ejemplo, Albert Camus habla de la absurdidad de la vida. La vida es
una realidad absurda, porque nos hace anhelar algo que no se puede saciar, ¿no? Y el cristianismo, las religiones, dicen no. Es decir, si nosotros tenemos ese anhelo por algo, si nos damos cuenta que todo eso que estamos viviendo nos dan sentido, los sentidos particulares, y vivimos una vida más o menos feliz, pero siempre hay algo allí que nos invita a más, ahí es donde las religiones nos dicen que es posible. Por eso no podemos plantear el tema del sentido de la vida sin preguntarnos por el origen de la vida. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? ¿Y qué es lo que nos proponen entonces las religiones, hablando ahora del cristianismo? Nosotros cuando miramos, aceptamos que la vida nuestra no nos pertenece. Ya, de hecho, en la misma pregunta, ¿tiene sentido la vida? Estamos reconociendo, sin formularlo, algunos sin aceptarlo, que esta vida no me pertenece. Si me perteneciera, no estaría preguntando por el sentido de la vida. Yo sabría por qué, o sea, y por dónde va, y hacia dónde se dirige esa vida. Por lo tanto, ya inherente en la pregunta es un reconocimiento de que esta vida se nos ha dado. Y no se puede plantear su sentido, porque el sentido de vida habla también de la dirección, la meta, hacia dónde se dirige esta vida, sin pensar en su origen. ¿Qué es lo que nos dice entonces el cristianismo? Sí, que hay un Dios, el que ha hecho posible esta vida, lo ha hecho porque hay un porqué, hay una razón, se dirige hacia una meta, hay un telos, por así decirlo, ¿no? Ya concretamente, el cristianismo mira a Jesús, uno que vivió como nosotros, y su vida, entonces, nos confirma que a pesar de las dificultades que tenemos, hay un horizonte de sentido que se nos escapa. El cristianismo no nos da un manual, venga, aplícalo, ya tienes el sentido de la vida. Hay un horizonte de un sentido último que va iluminando los pasos y las búsquedas de sentido, y no hay forma de encontrar, de llegar a ese horizonte, a ese punto, ese sentido último que da sentido a todos los sentidos, por así decirlo, sino a través de lo que llamaríamos vocación humana. Cada uno descubre su vocación. De nuevo, vocación hace referencia no solamente al hecho de que yo haya elegido, que tengo, que es una elección libre, pero también nos sugiere que hay alguien que nos ha llamado, sea al matrimonio, inclusive las profesiones que tenemos se pueden vivir como vocación. ¿Y qué es lo que nos está diciendo eso? El sentido de la vida no reside en uno mismo, está fuera de uno mismo. Y eso quiere decir, una vida que sabe trascenderse. Cuando he hablado de actividades que merecen la vida, son aquellas que nos invitan siempre más allá de nosotros mismos. La autotrascendencia nos ayuda a encontrar el sentido de la vida, sobre todo porque eso es lo que encontramos en Jesús. Perfecto. Luego seguro que te han quedado de los 14 folios que tenías preparados, has llegado al primero. Muy bien, gracias. Seguimos. Hemos quedado que vosotros dos, que sois los que nos hacen un marco más teórico, seríais los primeros. Por lo tanto, es tu tiempo. De acuerdo. Buenas tardes a todos. Yo quisiera empezar con una cita de Dostoyevsky, de los hermanos Karamazov, que dice: la abeja conoce la fórmula de su colmena, la hormiga conoce la fórmula de su hormiguero, pero el hombre no conoce su propia fórmula. Yo creo que en este punto de partida original, que es la carencia de un sentido, la carencia estructural de un libro de instrucciones, por así decir, que no llevamos inscrito en el ADN más que una pregunta, que es esta pregunta por el sentido, esto es lo que hace que la historia entera, la historia de la humanidad entera, sea el ensayo colectivo o la sucesión de ensayos, de intentos de respuesta. La naturaleza
la naturaleza humana, la de la hormiga, la de la abeja, se despliega en su propia naturaleza y no sobrepasa el nivel de la naturaleza. La naturaleza humana, en cambio, está llamada a la cultura, a ser cultivada. No en vano, en el Génesis se le dio a Adán y Eva el Edén para que lo cultivasen. La naturaleza, nuestra propia naturaleza, requiere de nuestro cultivo para llegar a su plenitud. La naturaleza se despliega en cultura y toda la cultura humana, ya sea literatura, arte, música, derecho, arquitectura, vestimenta, toda ella es búsqueda de este sentido e intento de respuesta. Incluso Freud, que es, como nos decía Anthony, decía que preguntarse por el sentido es absurdo, en su mismo hecho de vivir y de levantarse cada mañana, inconscientemente, aun silenciadamente, está dando una respuesta a esta búsqueda de sentido. Todas las religiones son búsqueda de sentido, búsqueda de esta respuesta a esta pregunta por el sentido. ¿Cuál es la particularidad del cristianismo? Que no es una respuesta cultural, no es un sistema cultural que se nos ofrece, no es tampoco una respuesta moral, un código de conducta, unas leyes, un código de Hammurabi, no es la ley judía, es otro tipo de respuesta, no es, si me apuran, siquiera una respuesta religiosa. La respuesta que el cristianismo nos propone no es otra que Cristo mismo, cosa que tiene narices el asunto, ¿no? La pretensión cristiana es precisamente que la respuesta no reside en ninguno de esos intentos por nuestra parte, a través del derecho, a través de la filosofía, a través del arte, de la literatura, de encontrar el sentido, sino que el sentido ha descendido y se ha encarnado en una persona con la que nos podemos relacionar, con la que se pudieron relacionar en el siglo I. La existencia de Jesús de Nazaret está más que probada. Otra cosa es que fuese o no el Hijo de Dios o Dios encarnado, pero al igual que se relacionaron con él unos pescadores en Galilea, nosotros, los cristianos, los creyentes y los no creyentes, a través del contacto con los creyentes, se pueden relacionar con él. Es posible hoy en día esa relación. La respuesta que el cristianismo, o lo que pretende el cristianismo, su respuesta es la relación con esta persona que es Cristo. Este sentido, como decía Anthony, no es ni siquiera la suma de los pequeños sentidos de la vida, es ese horizonte de sentido que da sentido a todos esos pequeños sentidos, ¿no? La respuesta que pretende ser o pretende ofrecernos el cristianismo no es, por tanto, ni teórica ni tan siquiera práctica. Hoy en día, que está muy de moda este nuevo estoicismo, cantidad de gurús que nos proponen cómo vivir, cómo bien vivir para tener una vida plena, ¿no? Porque todos, como decía Anthony, experimentamos esa insatisfacción. Y no solo la insatisfacción, sino la incapacidad humana para darnos a nosotros mismos la satisfacción, el sentido. Somos incapaces de darnos el sentido, pero somos absolutamente capaces de sentido. Es decir, somos como un cuenco abierto, una capacidad que puede recibir ese sentido. Somos capaces en ese sentido, en el sentido físico de capacidad, medida en kilómetros cúbicos, ¿no? Que es lo que llevamos dentro. Este sentido que nos propone el cristianismo en la persona de Cristo es sinónimo de plenitud y de abundancia, no es una metafísica, no es una respuesta teórica a nuestras... No, es la respuesta más profunda desplegada en una historia que luego se refleja en la biografía de cada uno de aquellos que se encuentran con Cristo y que se transforma en plenitud y abundancia, en alegría y en capacidad de acoger todas las dimensiones de la vida. La vida eterna, dice Juan, el evangelista más joven, no es vivir eternamente, es que el hombre te conozca a ti, Dios, y a aquel que tú has enviado, al Hijo, a Cristo. Y la obra de Dios, lo que Dios quiere de nosotros no es otra cosa que nuestra plenitud y nuestra felicidad, ¿no? Que que encontremos el sentido de nuestra vida. Ahora bien, y voy terminando, este sentido, desde el punto de vista cristiano, o según la propuesta cristiana, no se ha revelado, como decía antes, ni en una fábula, ni en un código de conducta, ni en un estilo de vida, ni siquiera en unas prácticas ascético-disciplinarias. No, se ha revelado en una persona de carne y hueso en la que se nos ha mostrado nuestra humanidad perfecta, o esa
esa imperfección que nosotros vemos, que es la que por otro lado posibilita nuestra acción, porque somos imperfectos y por tanto tenemos que ser perfeccionados, se nos ha revelado en cambio en la persona de Jesucristo esa humanidad perfecta. Los padres de la Iglesia, que sabían bastante más que nosotros de todo esto, decían que a la luz del misterio de Cristo, pero de la vida humana, a mí Cristo, que fuese o no fuese Dios, no voy a decir que sea cosa secundaria, pero lo que nos interesa a nosotros que somos hombres y no dioses es Cristo hombre, y cómo en Cristo hombre, porque también Dios, se nos reveló esa humanidad perfecta que es aquella que nosotros no somos y que necesitamos en la humanidad de Cristo, ¿no? La plenitud humana, por tanto, mi plenitud, la plenitud de cada uno de ustedes, desde el punto de vista cristiano, lógicamente, no es otra que la humanidad perfecta revelada en Cristo. La fórmula del hombre, esa fórmula que según Dostoyevsky el hombre desconoce sobre sí mismo, se nos ha revelado en Cristo mismo y consiste en conformarse con él, en conformarse, es decir, en dejar que su humanidad informe de forma a nuestra vida, en dejarnos conformar, hacernos conformes a él. Un lector de la Biblia, desconocido de la Biblia en latín, se dio cuenta que en el episodio previo a la pasión, cuando Pilatos le pregunta a Jesús qué es la verdad, le dice en latín, se dice quid est veritas, ¿qué es la verdad? Y Jesús nos responde. Y este lector se dio cuenta de que esas mismas palabras, quid est veritas, si desordenas las letras y las reordenas, recurso literario llamado anagrama, si haces un anagrama, resulta est vir quiad est. ¿Qué es la verdad? Quid est veritas est vir quiad est. Es el hombre que está aquí presente. Jesús, con su silencio, decía este lector de la Vulgata, nos vino a decir simbólicamente qué es la verdad. La verdad soy yo, cosa que por otro lado ya ha dicho en el Evangelio, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta sería la propuesta que luego se concreta de mil maneras, evidentemente, pero la particularidad de la propuesta cristiana, a mi modo de ver, dentro de este mare magnum de propuestas que hay tanto hoy en día como ha habido a lo largo de toda la historia de la humanidad, es que la respuesta de sentido no es otra que esta persona con la que se relacionaron los pescadores de Galilea, con la que se han ido encontrando sucesivamente a través de su cuerpo, que es la Iglesia, cantidad de generaciones, y con la que me he encontrado yo mismo. Y para terminar, una cita de Platón, del Fedón, que la leo y ya me callo. Dice: acerca de estos temas, Sócrates, me parece a mí que el saberlos de un modo claro en la vida de ahora es o imposible o dificilísimo. Sin embargo, el no comprobar a fondo lo que se dice sobre ellos por cualquier medio es propio de un hombre muy cobarde. El tomarse en serio la pregunta por el sentido es difícil o imposible, nos dice. Ahora, el que no se la tome en serio es un cobarde, no es un hombre completo. Y sigue diciendo: acerca de esos temas hay que lograr una de estas cosas, o aprender de otro cómo son, o descubrirlas por uno mismo, o si eso resulta imposible, tomando de entre las explicaciones humanas la mejor y más difícil de refutar, embarcarse en ella como sobre una balsa para surcar navegando la existencia. Si es que uno no puede hacer la travesía de manera más estable y menos arriesgada, sobre un vehículo más seguro o con una revelación divina, Theos Logos, la teología. Estas propuestas, nos dice, hay que embarcarse en una de estas propuestas de sentido y surcar la vida, vivir la vida practicando, experimentando, encarnando en nuestra propia vida una de estas propuestas de sentido, ¿no? Yo creo que todos vivimos mejor o peor como podemos, según nos deja la propia vida, intentando surcarla en una de estas balsas que dice Platón. Y ya está. Ignacio, una pregunta así para romper. ¿Tú crees que los cristianos de hoy en día y la Iglesia de hoy en día somos capaces de transmitir experiencialmente esto que has dicho de tal manera que, de una manera general, las personas corrientes perciban que en el cristianismo se está dando una respuesta a esa pregunta por el sentido de la vida? Porque, no sé,
porque deja bastante que desear. Sí. Es un avance del tema de la tercera conversación, que se centra en esto, ¿eh? Pero bueno, es así como para hacer un poco de propaganda por la tercera. ¿Pero tú qué piensas? Hombre, yo pienso que la Iglesia, los cristianos, por la propia manera de vivir el cristianismo y de proponernos el cristianismo, nos hemos alejado del mundo y hemos hecho mucho mal a esta propuesta. O sea, no se nos ha visto en la cara que somos cristianos, por así decirlo. No se nos ha reconocido esa plenitud de la que yo estoy hablando, que igual les suena a chino. Esa plenitud que está en el corazón mismo de la propuesta cristiana, que es la obra del mundo, no es la obra de Dios, perdón, no es el cielo, es el mundo. La obra de Dios no son los ángeles, es el hombre y es la plenitud humana, la plenitud del hombre. Esa plenitud que yo les digo desde mi experiencia, yo la vivo como primicia de la plenitud futura. Esa plenitud muchas veces no se ha visto. Evidentemente la Iglesia y la historia de la Iglesia está llena de oscuridades, también de luces, pero de mucha oscuridad, y el cristianismo tal y como se ha predicado, transmitido y propuesto era de todo menos atractivo, y en ciertos lugares sigue siéndolo. Yo tengo la fortuna o la suerte o la providencia de haberme encontrado con una propuesta atractiva, porque yo, si no es por un atractivo, por algo que realmente me prometa una plenitud, no me aferro a ello. Entonces, respondiendo la pregunta, existen dentro de la Iglesia, ojalá fuese la Iglesia entera, ojalá fuesen todos los cristianos, ojalá, como dice un teólogo francés, tuviésemos todos cara de resucitados, ojalá viviésemos esta plenitud, ojalá fuésemos reflejo de esa vida eterna aquí en la tierra, ¿no? No en toda la Iglesia, ni desde luego uno mismo todos los días, ni en todos los momentos de la vida, es uno espejo de esa plenitud que Cristo nos promete, pero existir existe, y oye, está ahí la Iglesia, aunque no siempre se vean a esos sectores o a esas personas que llevan realmente la luz de la plenitud. Bien, os recuerdo que después hay un turno de preguntas vuestras, por lo tanto, id preparando la artillería. En el mejor sentido de la palabra, somos pacifistas todos. Eva. Madre mía, ¿cómo está el tema? Sí, nos lo van poniendo difícil, ¿eh? No, yo nunca he estudiado teología, os voy a hablar desde mi experiencia como cristiana, creyente, practicante. He bebido del carisma claretiano. El carisma claretiano es un carisma que nos invita a salir, que nos invita a la misión, y he aprendido una fe que mueve. Entonces yo os voy a hablar un poco desde lo que he aprendido y desde mi experiencia de fe, ¿no? Rescatando un poco lo que estaba diciendo Ignacio y alguna cosa que ha dicho Anthony que me resonaba mucho, ¿no? Por un lado, que la propuesta cristiana es el propio Cristo, y que Cristo se nos revela como ser humano. Y a mí lo que más me cautiva de Cristo y lo que da mucho sentido a mi vida y veo como sentido como humanidad es que es un Cristo que se revela en comunidad y a los más sencillos. Y desde ahí es como entiendo la propuesta cristiana, y desde ahí es como entiendo el sentido de la vida, ¿no? Vuelvo al tema Anthony decía, nuestra aspiración es vivir una vida que sabe trascenderse y que responde a las llamadas de Dios, ¿no? Como cristianos. Y esa vida que sabe trascenderse yo la traduzco a que nuestra vida tendrá sentido en tanto en cuanto dejemos un buen legado, ¿no? Y para mí tiene sentido, me lo decía un compañero de trabajo, comportarme como una buena antepasada, ¿no? Que de alguna manera nuestra vida, nuestro ser humano, nuestro paso por el mundo, que es ínfimo en la historia de la humanidad,
Y ya no te digo nada si pensamos en todo el universo. Y es ínfimo, es una cosa pequeña, es un granito. Nuestras grandes preocupaciones del día a día no son nada. Sí, nos ponemos a pensar en la humanidad, ¿no? Y en la historia de la humanidad. Pero ¿qué legado? O sea, ¿qué sentido tiene entonces nuestro paso por el mundo? ¿Qué legado dejamos, no? Y ese legado, un poco en la vida cotidiana, y el sentido que yo creo que tenemos, o que yo entiendo que tenemos como humanidad, tiene que ver con ser reflejo de Jesús, de la figura de Jesús. Y vivir, en la medida de lo posible, en coherencia con los valores del Evangelio, que es un poco nuestra hoja de ruta dentro de lo que decía Ignacio, ¿no? De que esta propuesta de seguidores de Cristo no trae un manual de instrucciones, no trae unas cosas que se pueden y que no se pueden hacer y que si no irás al infierno, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? La revelación de Jesús fue más allá. Volviendo a la vertiente comunitaria del cristianismo, que para mí tiene todo el sentido, ¿no? Y que para mí tiene mucho que ver con ese legado que cultivamos, esa vida que cultivamos, como también ha dicho Ignacio. Yo también pensaba, por dar un pasito más, no sé, desde el lado más terrenal, no sé, respecto a esta pregunta, ¿no? ¿Responde el cristianismo a este ansia de sentido? Bueno, para mí sí responde, pero creo que en el mundo occidental hay muchos retos, muchas cosas que nos entran en conflicto, a mí constantemente, y yo reformularía la pregunta en cómo vivir en busca de sentido aquí y ahora. Yo apuntaba aquí algunos retos, ¿no? Que no sé si son compartidos o no por vosotros. ¿Cómo vivir en busca de sentido aquí y ahora? O sea, primero, para vivir en búsqueda, eso es una cosa tremenda, ¿no? ¿Qué significa buscar? ¿O qué implica buscar? Buscar implica parar, buscar implica escuchar, buscar implica discernir, buscar implica replantearse otras visiones o puntos de vista, buscar implica hacer autocrítica, buscar implica muchas cosas que a mí, por lo menos en mi vida diaria, me entran en conflicto con vivir en la era de la inmediatez, donde todo tiene que ser muy rápido, donde tienes que tener siempre una respuesta preparada, ¡pum!, para todo, blanco o negro, no hay grises. Si hay grises parece que eres tibio, si te lo piensas parece que no tienes ni idea, si solo escuchas y no hablas parece que falta acción. Y en la era de la inmediatez, en la era en la que se valora la productividad por encima casi de todo lo demás, el crecimiento, el individualismo, etc., a mí eso me entra constantemente en conflicto con una actitud de búsqueda, ¿no? Y volviendo al tema comunitario, y ¿qué es lo que, no sé, qué es lo que guía mi vida o qué creo que puede dar sentido a la humanidad? Digo, bueno, si todos buscáramos el bien común, por ejemplo, ¿no? Si todos pensáramos en la humanidad como una gran comunidad que debe compartir casa, que tiene que compartir casa y que además tenemos que compartir casa por mucho tiempo, ¿no? O por el mayor tiempo posible en unas condiciones buenas para todos y todas, pues bueno, me parece que lo comunitario, la búsqueda del bien común, pues de nuevo, ¿no? Entra muy en conflicto con el individualismo de nuestra sociedad occidental y, bueno, esa búsqueda de éxito personal, etcétera, ¿no? Creo que a todos se nos ha presentado alguna vez, o si hemos buscado un poco esto, se nos han presentado esos conflictos. Y luego ya, por último, desde el punto de vista cristiano y del seguimiento de Jesús, es un conflicto en sí mismo constante, ¿no? Los cristianos siempre decimos que caminamos hacia la santidad y que nuestra vida, con nuestras luces y nuestras sombras, es constantemente también ese esfuerzo de caminar hacia nuestro referente, que es Jesús, y a una persona muy importante que fue María, que la acompañó también siendo una referente para la historia del cristianismo, ¿no? Y jolín, son referentes que tela marinera, ¿no?
que nos han puesto el listón muy alto. Entonces, creo que también a veces hay, o a mí me surgen también conflictos entre, o me parece un reto, enfrentarse a esos referentes en el día a día y medir con esa vara de medir la propia vida, ¿no? Incluso como mujer, como madre, claro, la expectativa de la Madre María, ¿no? O sea, el referente de la Madre María y la expectativa y bueno, pues también es un reto, ¿no? Como mujer. Y yo creo que me voy a quedar aquí. Bien. Yo quería hacer una consideración, ¿no? Porque está precioso. O sea, es muy bonito lo que has dicho. Bueno, pues deseable que todo fuese así, que incluso que el mundo fuese la casa de todos. Pero yo cada vez que veo a mis, no sé cómo llamarlas, Naciones Unidas, donde he estado, digo, Naciones Unidas, que es un plus, un buen deseo, porque a la verdad no llegamos a nada, ¿no? Entonces, a lo mejor resulta que todas estas ideas que tú estás teniendo, pues, como decían algunos maestros de la sospecha, son unos deseos que tenemos ahí dentro, pero que nos hablan del hombre como una pasión inútil. ¿Tú de dónde sacas tus fuerzas para decir, no, esto no es una pasión inútil, esto lo estoy viviendo, esto es una certeza, esto me da sentido a la vida, ¿no? Porque estamos en el tema de la búsqueda del sentido. Yo no creo que sea una pasión inútil, aunque muchas veces me siento muy frustrada con esos temas. No sé muy bien cómo responder a eso, ¿no? Pero o sea, creo que buscar el bien común y, o sea, a mí que me da fuerza la fe, la verdad. La fe. Podéis responder también vosotros. Porque si no, si miras al mundo... Sí, no, que Cristina tendrá su tiempo. Bueno, miramos al mundo, vemos lo que hay y dices, madre mía, aquí chapo chiringuito y me voy a vivir la vida, porque esto no hay quien lo arregle. Entonces, ¿qué te da sentido y cuál es la brújula? Para mí es un poco eso, ¿no? Un poco la brújula, la fuerza, saber que hubo alguien, y ha habido muchas personas antes de mí y a lo largo de la historia de la humanidad que se han convencido de que otro mundo era posible. Y yo sí creo que otro mundo es posible y que si no lo hacemos desde aquí vamos mal. Entonces, que hay muchas frustraciones, que hay muchas cosas que deberían servir para más cosas de las que sirven, o instituciones, pero yo creo que sí, que otro mundo es posible, que la historia nos lo ha demostrado y yo personalmente creo que la fe me da un poco la brújula, la fuerza para seguir cada día. Bueno, pues vamos a escuchar ahora a Cris y después, si queréis contestar esta pregunta, yo que tengo por ahí preparada o lo que sea, pues lo hacemos. Cris. Gracias, Miguel Ángel. Gracias a Foro de Foros también por darnos la oportunidad de hablar sobre este tema que concierne a todos y a todas, ¿no? Y gracias a Miguel Ángel también por contar conmigo en esta mesa tan digna. Creo que el quedarme para el final va un poco, no sé si lo he hecho a posta, pero me encuentro entre la teoría y la experiencia, ¿no? También a nivel personal. Desde que Miguel Ángel planteó esta pregunta en medio del verano, de las vacaciones familiares, cuando parece que hay tiempo para parar, pero si son familiares es imposible, pues yo me he ido agarrando a mi sentido de la vida y a donde lo encuentro, ¿no? Que es mi trabajo y mi vida personal, que es lo que me realiza ahora, ¿no? O no me realiza, pero en lo que vivo, ¿no? Y en mi trabajo, que soy profesora de teoría de la comunicación para carreras de periodismo, comunicación audiovisual, publicidad y documentación, pues he encontrado
he ido buscando ahí las respuestas para el sentido de la vida. Y también, como ejemplo de mi vida, las he buscado en las fotos de mi móvil. Las he buscado ahí como cristiana, laica, en cierta medida alejada, ¿no? Por eso decía mi posición en la mesa, quizás me encuentro ahora mismo más alejada de la respuesta de fe, porque mi trabajo y el cansancio de la maternidad me piden vivir en un mood, si me permitís la palabra, más racional, ¿no? He necesitado ser racional para seguir adelante, ¿no? Para darle sentido a mi vida. Pero en este ser racional encuentro cierto vacío, porque como he estado emocionalmente y religiosamente mucho más tensa e intensa, pues siento cierta pérdida también, ¿no? Entonces, con honestidad me muestro aquí en esa pérdida. Y en estas brújulas que han sido mi trabajo, ¿no? Enseñando esta teoría de la comunicación y lo que es mi familia, ¿no? Las fotos de mi móvil, mis amigos, mis pasiones, ¿no? Mis libros, mi salud también, ¿no? Como sentido de la vida, encuentro varias respuestas, que son las que vengo un poco a compartir aquí, pensando siempre en cómo responder al sentido de la vida, cómo pueden dar las religiones respuesta a este sentido de la vida, y yéndome atrás, ¿no? Como decía Eva, a nuestras antepasadas y nuestros antepasados, y cómo lo buscaron, ¿no? Y si bien habéis situado ya el cristianismo en los últimos 2000 años, sabemos que paleontológicamente, que esto también se estudia en teoría de la comunicación, los seres humanos, antes de tener religiones, ya buscaban el sentido de la vida. Lo buscaban, como ha dicho Ignacio, porque no lo buscaban las hormigas, que encuentran un orden en lo que hacen, pero sí lo encuentran los humanos porque con su cultura desordenaron la naturaleza, pero a la vez necesitaban como resolver la contradicción para que estuviera a su favor, en un sentido puramente evolutivo, ¿no? Y en este esfuerzo se desarrollan las capacidades simbólicas de imaginar mundos, explicaciones y sentidos a la existencia, que a su vez nos permiten superarnos, que lo habéis dicho también, dar sentido al sufrimiento y, algo de lo que no hemos hablado, dar sentido a la muerte, ¿no? Hablar del sentido de la vida es hablar del sentido de la muerte, y se encuentra que vamos, esto sabe él más que yo como historiador, que un dolmen, un menhir y todas las estructuras funerarias son una forma de dar sentido a esa vida, ¿no? De decir, bueno, tiene que haber algo más, ¿no? Cuando desaparecemos biológicamente, toda esta cultura que nos hemos trabajado, que hemos generado, estas capacidades que hemos desarrollado de interactuar, de imaginar cosas, de explicarlas, ¿dónde se queda, no? Entonces, en esa intención de dar sentido a la muerte, que es algo por lo que yo sí que me pregunto mucho, ¿no? Como persona, nos hemos desarrollado, ¿no? Como seres humanos, y seguimos ahí, y creo que la respuesta, si el cristianismo va a ser capaz, el cristianismo, las religiones, el sentido trascendente, religioso de la vida, van a ser capaces de dar respuesta, creo que sigue estando ahí en parte, ¿no? Sin embargo, Sanzeni planteaba que hay que pasar del sentido de la vida particular al sentido de la vida general, pero sí que creo que en las fotos del móvil, en nuestra intimidad, necesitamos encontrar la respuesta, y que las religiones, el cristianismo como religión de un Dios que se hizo hombre, que es Cristo, tiene que ir también ahí, tiene que ir al sentido profundo de cada uno y de cada una, y a lo que buscamos a nivel individual. Esto no es individualista, porque creo que todo se envuelve, como decía Eva, de un sentido cooperativo y comunitario. A mí me gusta más pensar en cooperativo, también porque está más de moda, creo. Yo intento ir mucho con las modas para que mi alumnado me entienda. Y en este sentido cooperativo y comunitario es necesario también revisar constantemente hacia adentro, por la cuestión autorreferencial, el mundo en el que vivimos, que constantemente estamos publicando cosas de nosotros mismos y de nosotras mismas. Tenemos causas comunes, pero sobre todo tenemos nuestras causas, ¿no? Individuales. También eso es un sentido de supervivencia, y a veces que no da para más. Vivir es suficiente, ¿no? Vivir sin sufrir, ¿no? Que lo planteaba también Anthony, ¿no? Y creo que el cristianismo
y las religiones deben dar sentido a esto, ¿no? A la intimidad y a esa intimidad de los hombres y las mujeres que sufrimos, ¿no? Y los débiles y los no tan débiles, ¿no? Porque aquí nosotros somos las y los fuertes, ¿no? Desde un sentido de privilegio. Desde la humanidad de Cristo, que entiendo que se hizo ser humano porque quería formar parte de la naturaleza, también me parece muy importante que no perdamos el sentido de que somos parte, valga la redundancia, de la naturaleza también. El sentido de que somos cultura, somos historia, somos humanidad, pero somos naturaleza. Venimos de ser animalitos y si no queremos volver a ser animalitos con las guerras y todos los conflictos, ¿no? Y parecerlo, ¿no? Necesitamos no perder el sentido de la naturaleza. Y pienso yo, sin un sentido teológico ninguno, porque no tengo tampoco formación, más que... Bueno, sí que tenemos formación, ¿verdad? Algo de formación nos han dado los claretianos, claro. Por supuesto, y en nuestras comunidades, por supuesto que sí, es una formación laica, pero sí. No podemos perder este sentido de que Dios no se quedó en Dios, en algo inefable, que no podamos explicar, sino que bajó a la tierra, se hizo de carne, se hizo de cuerpo y es real y era finito, ¿no? Entonces no nos podemos olvidar de que la respuesta también pasa por el mundo en el que vivimos, por el respeto a la naturaleza, y me parece que la Iglesia tiene que actuar también a este nivel. Por tanto, a este nivel natural del entorno en el que vivimos, el respetarlo, el darle la importancia que merece, a un nivel de intimidad, si queremos identificarlo con el sufrimiento, y a un nivel mucho más axiológico, ¿no? De no perder el sentido de la vida, que a su vez es el sentido de la muerte, que tenemos que seguir dando respuesta al hacia dónde vamos, ¿no? Jugando siempre entre lo de atrás y lo que está por delante, ¿no? En este juego de la existencia misma, supongo, ¿no? Hay una pregunta que os lanzo a todos, que me viene de la conversación que tuvimos en torno a tu libro. Bueno, qué suerte esto de creer en Dios, ¿no? Ya, pero para llegar a esa convicción, otro de los problemas que tú presentaste también en la conversación aquella, se necesita un poquito de tranquilidad, y entonces estamos viviendo en un mundo en donde constantemente estamos siendo bombardeados por cantidad de hechos, situaciones, cosas que nos piden una respuesta rápida, que lo comentabas tú hace un momento, Eva. ¿Vosotros pensáis que en nuestra sociedad, tal y como la estamos viviendo, es posible preguntarse normalmente sobre el sentido de la vida, de esto que estamos nosotros hablando ahora? ¿O no seremos nosotros realmente unos raros? Yo creo que somos unos raros. No. Yo creo que no. No, vamos a ver. O sea, sentarse aquí a hacer eso, sí, que no todo el mundo lo hace. Claro que sí. Pero vamos a ver, yo creo que Ignacio le decía, cuando uno se levanta por la mañana, se levanta porque está buscando sentido a su vida. Viktor Frankl. No sé yo si los de los colegios mayores cuando se levantan los encuentro totalmente. ayer en el desayuno a las 7:30, no se lo formulan. Es decir, vamos a ver, cuando uno llega a creer que la vida no tiene sentido, o sea, los casos, para no decir depresión, hay cuestiones, o sea, hay gente que sufre la depresión, pero por tema patológico, es decir, una enfermedad. Pero vamos a hablar del aburrimiento existencial, que hace que una persona se quede en su cama. Es porque ha llegado a decir, esto no tiene sentido. Alguien como si conocemos un poco la vida del psicólogo austriaco Viktor Frankl, te dice, más allá de todo lo que estamos diciendo, la voluntad de sentido, es decir, la búsqueda de sentido, es la fuerza principal del hombre y de la mujer. Y lo dice como académico, psicólogo, pero lo dice
también por la experiencia que tuvo él en el campo de concentración, ¿no? Todo el mundo se hace esta pregunta, ¿la vida tiene sentido o no? Y ojo, la respuesta que se dé a la pregunta condiciona el estilo de vida y nuestra actitud, no solamente a los demás que tenemos alrededor, la actitud también a la naturaleza de Cristo. Gracias por traer ese tema. La actitud al mundo que uno tiene viene de su respuesta a la pregunta. Si la vida no tiene sentido, ¿qué sentido tiene cuidar la naturaleza? Uno puede decir, o inclusive la relación contigo. Yo creo que sí, es una pregunta que nos acompaña siempre. Aquí tengo apuntados, ahí he apuntado algunas cosas interesantes que habéis ido diciendo. O sea, subrayar lo que decía Cristi, por ejemplo, no se pueda plantear con sentido el sentido de la vida si no nos planteamos la cuestión de la muerte. Origen, meta, final. Es decir, hay gente que dice, si esto termina con la muerte, ¿qué más da? Y tal, ¿no? Por lo tanto, el tema de la muerte es importante. Y las religiones, entonces, yo creo que son las únicas propuestas que nos invitan a mirar más allá de la muerte. Y esto da sentido a la vida, aquí y ahora. O sea, no pensar en lo que va a ocurrir luego después de la muerte. Por eso un tema muy importante cuando planteamos el sentido de la vida, sobre todo lo que el cristianismo aporta a esta pregunta, es el tema de la esperanza. Y la esperanza no es qué va a pasar luego cuando me muera, es una esperanza que conforma mi vida aquí y ahora. Es decir, si yo cuando me levanto por la mañana, doy todo lo que puedo y luego nos encontramos con eso que llaman los ingleses limited spirits, que ya no puedes hacer nada porque se ha muerto un ser querido de repente o porque estoy así, digo, me duele un poco la cabeza y voy al médico y me dicen, mira, usted tiene cáncer y creo que tiene solo 2 semanas. Aquí la fe en Cristo y la esperanza que brota de esa fe me hace seguir creyendo en el sentido de mi vida. No me pregunto entonces para qué ha valido todo eso, porque yo miro a la vida de Cristo que también pasó por todo lo que hemos pasado. Entonces, aún después de la muerte hay sentido. Por tanto, yo creo que esto es porque, muchos de los filósofos que han escrito sobre el tema del sentido de la vida me viene a la cabeza ahora. Un alemán ya mucho antes, bueno, no mucho antes, unos años después, antes de Nietzsche, que luego se ha hecho famoso sobre todo este tema de sentido de la vida y el cristianismo, un joven de 30 y tantos años, Philip Mailander, escribe 2 volúmenes que él llama la filosofía de la redención. Y una de las cosas, muy ateo, que luego se quitó la vida, ¿por qué? Porque su propuesta es que la vida no tiene sentido, pero dejó algo escrito que para mí como cristiano y como sacerdote hasta me da ánimo sus escritos, ¿no? Una propuesta filosófica que quiere hacer al mundo, a la gente, entender que la vida no tiene sentido, tendrá mínimamente que poder ocupar el lugar de la religión y ofrecer al mundo, al hombre, a la mujer, la consolación que viene de la religión. Dice, si la filosofía no es capaz de hacer esto, todo lo que predica de este mundo no tiene sentido, nadie te va a hacer caso. ¿Qué es lo que nos ofrece la religión? La religión nos invita, la vida de Jesús nos invita a mirar más allá de aquí y ahora. Pero quiero volver a subrayar una cosa que yo decía antes. Eso no quiere decir que la religión nos dé, como dije antes, un manual. Tanto creyentes como no creyentes, vamos todos buscando el sentido de nuestra vida. Se diferencia. Donde un creyente llega y dice, aquí ya no hay, yo me quedo con lo que hay. El cristianismo nos invita a volar todavía más alto. Esa brújula que tú decías es como el faro que te va iluminando. Hay oscuridad, sí, porque nadie lo tiene muy claro, pero hay una luz que te va invitando a ir más allá, ¿no? Y lo que decías, Cristi, cuando he dicho que esto va mucho más allá de la pregunta personal, porque es así. Es decir, mi vida tiene sentido
porque todo esto tiene sentido. Si el mundo no tiene sentido, la naturaleza no tiene sentido, la creación no tiene sentido, yo soy uno entre tantos, mi vida no tiene sentido. Ahora sí, el sentido, inclusive ese sentido último, absoluto, ese horizonte que da sentido a todo, solamente se puede ir descubriendo. Nadie tiene aquí ahora, nadie puede aquí ahora decir yo tengo la vida plena, porque de eso estamos hablando. El sentido de la vida último es una vida plena, nadie lo tiene. Pero esa vida plena lo vamos poco a poco, por lo menos desde el cristianismo, consiguiendo a través de la vocación particular de cada uno. El matrimonio, el sacerdocio, que soy abogado, y lo hago desde esa clave de la autotranscendencia. Y con eso termino. Hoy me llegó un mensaje de un hermano que está trabajando, un claretiano en Suiza, que hace esos vídeos así cortos, y hablaba sobre ¿cómo era? Sologamia. No sé si sabéis lo que es eso. Es la primera vez que yo lo digo, ¿qué es eso? Entro en el internet, es las personas, o sea, una señora salió que se había casado consigo misma. Y montaron ahí una boda, y al final dice, qué plenitud, qué alegría, vive el amor. Digo, yo me he equivocado de planeta o algo, esto no puede ser. Y hoy que vamos a hablar del sentido de la vida, veo un vídeo donde uno se casa consigo mismo. Es práctica, eso ya no es religión, es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer estamos creados, tenemos constituciones sociales o comunitarias. Nuestra vida es hacia afuera, y en eso ir hacia afuera radica el sentido. Vamos a dejar, os dejamos a vosotros, si no volvemos a la mesa, pero preguntas. ¿Tenéis alguna pregunta por ahí? En los informativos de este mediodía de Antena 3, no sé si lo han visto ustedes, se presentaba una cápsula en la que uno se metía en Suiza y con el consentimiento de un médico apretabas un botón, se llenaba de nitrógeno y una cápsula suicida. Sí. Hoy mismo a mediodía. Con suicidio asistido. Sí, ¿no pensáis, lo apuntabais antes, que evidentemente cada uno tenemos que encontrar el sentido de nuestra vida, esa vocación, el lenguaje cristiano, yo para qué soy, no ni para qué, pero ¿no pensáis que si la sociedad en conjunto, la humanidad, no encuentra su sentido o vive sin sentido, eso también nos afecta y nos repercute? Es decir, que había una doble dirección, la búsqueda del sentido personal, cada uno, yo tengo que saber qué hacer con mi vida, pero también la búsqueda del sentido colectivo, que en principio la cultura, la religión, es una respuesta, ¿no? Porque si una sociedad, un colectivo, no encuentra su sentido, aunque yo lo he encontrado, va a ser como un hándicap, un obstáculo a esa realización. O sea, que nos debe preocupar que gran parte de seres humanos no descubren el sentido de la vida, ¿no? Porque estamos de alguna forma también en cooperación, ¿no? La humanidad está conectada, ¿no? ¿Cómo combinar esa doble sentido individual, sentido colectivo en esa búsqueda? Gracias. ¿Quién responde? A ver, yo creo que no se trata de encontrarlo, sino de buscarlo. Y respondiendo un poco a la pregunta que sugería antes Miguel Ángel, creo que sí buscamos como humanidad. Quienes tenemos la oportunidad lo buscamos. Otra cosa es que tengamos cierta responsabilidad moral de buscarlo por quien no puede buscarlo, que ahí ya, bueno, eso podemos entrar a discutirlo, ¿no? Éticamente. Pero mientras se busque, por supuesto que afecta al conjunto, porque venimos de ahí, igual que venimos de la cooperación. Si dejamos de cooperar, nos extinguimos como especie. Y es esa tira y afloja de la humanidad consigo misma. Entonces, ¿que conjuntamente lo debemos buscar? Sí, y creo que para eso existen organizaciones supranacionales, ¿vale? Por cuestiones también geopolíticas, pero creo que el sentido nace de ahí, o las organizaciones no gubernamentales, o incluso las iglesias, ¿no? Como organismos, instituciones que asisten a los seres humanos cuando lo necesitan, ¿no? Desde el sentido constructivo de la iglesia. Creo que sí que construimos desde ahí y que hay esperanza, como decía Anthony. Yo creo que sí. Desde mi postura escéptica, incluso desde mi escepticismo, tanto la experiencia como la razón
sociológica me dicen que lo hacemos desde ahí. ¿Que nos perdemos? En la búsqueda una se pierde, pero no creo que hayamos dejado de buscar. A lo mejor llegamos a sitios distintos, que eso también es cooperar, ¿no? Estamos en un foro cooperando, ¿no? Esto es buscar el sentido conjunto también. No sé. Yo les comentaba, no sé si va por ahí la pregunta, pero cuando preparábamos la conversación les comentaba aquí a todos que a mí había una cosa que me llamaba mucho la atención últimamente, y es que cada vez más proliferan como setas las propuestas de retiros, de fines de semana de yoga, autoconocimiento, autocrecimiento personal, todo muy auto. Y a mí sí me preocupa, porque también, o sea, creo que yo sí que siento, y un poco hilando con la pregunta que hacías, sí que parto de la esperanza, y de ahí partimos todos, y de que la muerte no tiene la última palabra, que me he apuntado esa frase porque creo que es una característica de nuestra fe, pero yo sí, o sea, a mí sí me preocupa, o sea, está genial, el autoconocimiento, crecimiento personal, todo, está fenomenal, es el punto de partida. Pero si nos quedamos en eso, hay un riesgo enorme de que esas búsquedas de sentido se queden tan en nosotros mismos que al final no nos encontremos ni para cooperar ni para nada. Y creo que el mundo ahora, la dinámica del mundo occidental, al menos del mundo que nos toca vivir a nosotros por donde hemos nacido, va mucho hacia eso. Y yo sí que encuentro mucha dificultad en encontrar espacios, momentos. Personas no, porque claro, los círculos con los que me rodeo pues son similares a mí, pero sí que me parece que hay una carencia de espacios, de tiempos, de pensar en estas cosas de una manera más generosa, más allá del crecimiento personal. Ignacio, te has quedado antes con ganas de decir alguna cosa. Bueno, al hilo de esta pregunta, yo creo, el tema del suicidio, ya lo decía Camus, si la vida no tiene sentido, la única respuesta posible es el suicidio. Entonces el suicidio es cosa seria, ¿no? Y no hay que bromear con ello. Pero yo creo que frente a una sociedad que por miedo a las verdades fuertes, ¿no? Por miedo a las afirmaciones fuertes, a las verdades, a las certezas y demás, hemos pasado de ese extremo pendularmente al pues cada cual tiene su verdad y demás. En esta sociedad en la que proliferan también propuestas de sentido, ¿no? Que habría que verlas, porque una propuesta de sentido no es una cuestión que puedas verificar en un día, en una semana, en un año o siquiera en 10, si me apuras. Es una inversión a largo plazo y hay que ver si funciona o no, y se verá si funciona o no en el medio o largo plazo. Las propuestas de sentido que haya a nuestro alrededor, no creo yo que haya una dominante o una predominante digamos que la sociedad en la que vivimos, occidental, moderna, tenga una única propuesta. Yo creo que hay muchas de las que se pueden picotear y muchas que te las presentan como atractivas. Habrá que verlas, hasta dónde llegan y hasta dónde llega cada uno, como decía Platón, en esa balsa, ¿no? Si es que no se ahoga por el camino o si es que no acaba en el suicidio como constatación de que no había sentido por ese camino. Aún así, y retomando un poco la pregunta que hacía antes Miguel Ángel de ¿la gente se pregunta por el sentido o somos unos raros? Somos unos raros y la gente se pregunta por el sentido, porque antes Anthony me ha entendido, ¿no? O sea, cada uno en su propio vivir ya está respondiendo inconscientemente. Anthony lo decía bien, sin formularse la pregunta, todo el mundo vive esa pregunta. Y yo creo que, porque a mí no me gusta caer en pesimismos antropológicos y sociológicos de uy, qué mal está la sociedad, qué mal están estos tiempos. Yo creo que hay espacios, hay pequeños brotes verdes, ¿no? En este árbol seco que es
el viejo mundo en el que vivimos, que es el occidente. Yo creo que hay brotes verdes que nacen de esa savia que es el propio corazón humano, o sea, la propia búsqueda de sentido. Y oye, hay gente que lo busca y lo busca bien y encuentra respuestas que más o menos van por el buen camino, van bien encaminadas, ¿no? Por ejemplo, una que yo además desde mi experiencia personal veo muy clara y conecta con lo que decía Eva de la comunidad, lo decías tú, ¿no? De la comunidad y los más sencillos. El sentido se revela en comunidad y a los más sencillos. Yo creo que parte de un espacio adecuado e idóneo para experimentar este sentido, y conecta con lo que tú decías de esta vida acelerada en mil trajines, son aquellos espacios de servicio al otro. O sea, aquellos espacios en los que, lo comentaba ahora Anthony, en los que uno va más allá de sí, o sea, apaga el móvil, se apaga a sí mismo, apaga sus preocupaciones, apaga su ego, apaga su yo mime conmigo, y se da gratuitamente al otro, al que está desde ciertos parámetros más necesitado que tú, pero que acaba desde su necesidad respondiendo a tu necesidad de salir de ti mismo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí hay y conecta con el tema de la comunidad, con el tema de los sencillos, de la autotrascendencia, del ir más allá del autoconócete, cásate contigo mismo, ¿no? Yo creo que ese servicio en el que uno deja de ser uno mismo y se pone al servicio del otro, como hizo por otra parte Cristo, disclaimer, pues yo creo que por ahí pueden ir ciertos tiros. Federico, espera. Y si lo después vosotros, sí, venga. Puedes hacer una pregunta, como siempre, a todos o a uno. No, yo estaba pensando que realmente somos raros y que la gente no se plantea el sentido de la vida. Capaz de decir lo contrario. Entonces, mi pregunta es más una reflexión abundando en esto. ¿De verdad pensáis que por el hecho de que la gente se levanta y obviamente tiene su trabajo, tiene sus objetivos, hace las cosas, eso significa que realmente está buscando el sentido de su vida? Simplemente pues busca cómo vivir, pero bueno, cómo ganarse la vida, cómo incluso gente pues no necesariamente malas personas, gente que pues eso, pues que quiera a sus hijos, que quiera a su gente y tal, pero que no entra dentro de esto. Pues, somos raros, que pensamos un poco en la trascendencia, que tenemos fe, que reflexionamos, aunque sea solo los domingos cuando estamos en misa, ¿no? En fin, o sea, esta reflexión, o sea, me sorprende, me sorprende, es un comentario, ¿eh? Yo iba por esa vía, ¿no? Entonces, ¿de verdad creéis que todo el mundo, pues, por el hecho de hacer sus cosas cotidianas, realmente eso le está dando este sentido que estamos buscando ahora, estamos reflexionando? O, bueno, claro, vive, joder, no va a vivir, si no se suicida ni el peor, ¿no? Pero no, de verdad, penséis, o sea, yo creo que no sabría cómo definirlo, si esto es un agnosticismo global o de mucha gente que realmente pasa. O sea, yo creo que el pasotismo quizás sea el síntoma de que realmente la gente en sus vidas cotidianas no se plantea esto, simplemente viven y solucionan sus cosas y quieren a sus hijos, que hacen cosas y nadie lo duda, pero no se plantean estas cosas. Bueno, por eso yo comencé haciendo esa distinción entre, digamos, niveles de sentido. O sea, el sentido particular, subjetivo, es decir, el sentido particular, subjetivo, parcial, es la fuerza que nos mueve. Todo el mundo se lo plantea. Es decir, el mismo trabajo es una búsqueda de sentido. Otra cosa es una formulación clara. O sea,
pero está ahí, es lo que... De hecho, los estudios que han hecho algunos sociólogos en los Estados Unidos nos dicen que los que más se plantean esta pregunta del sentido, obviamente no el sentido como lo planteamos, el sentido último, son los más jóvenes, los que se encuentran como más o menos de mi edad, 40 y tantos, 50, van tirándose. Eso. Y dicen entonces, cuando vamos tocando esa puerta que nos lleva al más allá, otra vez surge el tema del sentido. Pero ya no hay sentido solamente de, y esta vida ha valido la pena, sino, ¿y ahora qué más allá? ¿No? Es decir, si hacemos esa distinción, por una parte, usted tiene razón. Mucha gente no se plantea el horizonte que da sentido al sentido. Pasan de eso. Pero sí están buscando ese sentido diario a través de trabajo y que les va llenando. Por eso es importante hacer esa distinción. A veces cuando hablamos en el cristianismo nos ha faltado la humildad, como si por ser cristiano ya tengo ese manual, sentido de vida, crees en Jesús, todo solucionado. Es que no es así. O sea, hay una teoría, en inglés se dice el enhancement theory, es decir, para hablar de sentido, la teoría de la mejora. Hay grados de sentido. ¿Qué es lo que hace el cristianismo? Aumenta significativamente el sentido de tu vida. Los no creyentes, los ateos, su vida no tiene sentido. ¿Cómo se puede afirmar eso? Su vida tiene sentido, pero tiene sentido hasta donde ellos creen que lo tienen. El cristianismo nos hace volar un poco más. Por tanto, mi respuesta es, la gente no se plantea la pregunta del sentido y por el sentido como la hacemos, porque estamos planteando esa pregunta de forma mucho más global, es decir, ese horizonte último que da sentido ya a la muerte. No se lo plantea, no todo el mundo. En ese sentido sí que somos unos raros. Pero que si todo el mundo se plantea el sentido particular, subjetivo, que viene de trabajo, de mi pareja y tal, todo el mundo lo hace. Los que hacen el tema del suicidio al que has hecho referencia, muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Entre ese sentido particular que muchos tienen, ricos, gente que en su carrera han llegado al tope, ¿vale? Pero en un momento dado empiezan a decir, ¿y eso qué? Ya se están planteando esto otra pregunta. Y como la persona llega a creer que esto que estoy sintiendo, que hay algo más, hay un sentido más, es insaciable, ¿qué es lo que surge? Surge ese aburrimiento existencial, la ansiedad existencial, el vacío existencial, y ya lo tenemos, puede llegar al suicidio. Tenemos 3 preguntas, porque terminamos a 1:30 y nos queda nada de tiempo. Entonces, 3 preguntas con 3 respuestas, vamos, de telégrafo. Primero... La reservo, porque voy a desviar la conversación, entonces creo que mejor por el tiempo. Bueno, pues venga, sí. Segunda. No. Queremos desviarnos. Hombre, ahora no puedes dejarnos. Por favor. Bueno, rápido. Claro. Venga, rápido. Pero sí consideran que está, porque claro, estamos hablando del bueno, es que creo que sí se vincula directo. A ver, Dale, porque si Calla. no, y así nos enteramos. Me llamó la atención que mencionabas que cuando hablas de la verdad absoluta, hay verdades absolutas y entonces hay el péndulo en el que nos hemos desviado como sociedad a intentar cada uno relativizar la verdad, y a partir de ahí podemos encontrar un sentido a la vida relativo. Y entonces yo empiezo a encontrar respuestas relativas sobre el abanico de opciones que hay en el mundo para darle una respuesta a quién soy. Entonces, si la sociedad me dice que está bien plantearme mi naturaleza, me la planteo. Y entonces me empiezo también a cuestionar si soy mujer y si he nacido y tengo una vocación al matrimonio, que todo el mundo debería plantearse su vocación, yo lo digo como católica, pero ¿qué pasa cuando hay verdades tan claras que el mundo está buscando respuestas alternativas? Y entonces, ¿cómo le planteas al mundo que eres mujer y que tienes una vocación y que si hay un abanico de opciones allá afuera, pues está muy bien, pero que hay una brújula
ahí está un poco mi cuestionamiento. Lo dejamos ahí el planteamiento. ¿Alguien quiere decir alguna cosa? Yo no te he entendido muy bien. Claro, la verdad absoluta contra la verdad relativa que da respuesta al sentido de la vida, porque al final si yo encuentro una respuesta al sentido de mi vida a través de mi vocación, a través de una familia, a través del plan mismo de Dios, porque yo como católica sí que acepto que fui creada y que hay un plan mayor al que yo pueda crear, porque Dios me ha pensado en lo que tú decías de este mundo como criatura pequeñitita. No todo el mundo lo acepta y no todo el mundo tiene la capacidad de llegar a esta conclusión en una pregunta de respuesta del sentido de mi vida. Entonces, si el mundo me dice que hay otras formas de plantearme, porque la yoga me puede responder a este tipo de vacíos que tengo, porque cuestionarme el sexo que tengo, porque puedo ser LGTB, no sé qué cosas, como que el reto que encuentro es en un mundo en el que así está planteado y que además, si yo les digo que hay una verdad absoluta, me vuelvo aquí la que está negando la posibilidad y la libertad de que la gente elija cómo lo planteas. O sea, me parece un reto, para mí está siendo, me sobrepasa. ¿Cómo te llamas? Sofía. Sofía. Pues yo he pensado mucho sobre esto, mucho, por de formación profesional. Y creo, o sea, ya sabéis, los periodistas pensamos en la verdad y en contar la verdad y la objetividad y estas cosas, ¿no? Entonces, teóricamente, nos hemos inventado una respuesta para esto, ¿no? Creo que yo tengo una verdad absoluta, la mía, ¿vale? Que afortunadamente comparto con mi marido, afortunadamente, comparto con estas personas en la mesa, comparto con cierta parte de la humanidad, pero que creo que mi verdad absoluta es relativa para otras personas. Y además me resulta mucho más funcional para vivir porque me resulta útil para entrar en conversación con las verdades absolutas de otras personas. Creo que como católicas, no pensar que necesitamos entender, me ha gustado muchísimo tu explicación de la relatividad. La he entendido muy bien, subdocentemente 10. Y me da mucho que pensar, ¿vale? Porque la tibieza que decía Eva, la relatividad, pues nos lleva a estar un poco a la deriva, ¿no? Que sí que siento que el mundo está un poco a la deriva moral, ¿no? Pero creo que no es problema de mi verdad, ni de la tuya. Creo que es un problema de la falta de incentivación que recibimos, en este caso como mujeres o vamos, como seres humanos de este mundo desarrollado, a entendernos. Creo que viene por ahí. O sea, que si me quejo, o sea, mi pataleta es no ante tu verdad absoluta, sino ante el hecho de que en el mundo no se me permita entrar en contacto con otras verdades absolutas para alguien que son relativas para todas y para todos, ¿no? Entonces, yo lo saco de mí, o sea, lo he sacado de mí a nivel experiencial, esa verdad, ¿no? Porque yo tengo la mía y además la necesito para salir, para tirar adelante, por cómo me han formado, por en dónde me han educado, la necesito. Y además es que la niego, pero vuelve a mí, de una manera u otra, y por eso estoy hoy aquí, ¿no? Pero también el ir un poco a la deriva, en esos barcos, ¿no?, que decía Platón y que nos decía Ignacio, también creo que hay que atreverse y hay que buscar, es cansado, que lo hablaba Eva el otro día, pero creo que hay que salir un poco de ahí y que se nos debe incentivar eso y que la Iglesia, las iglesias deben buscar ese entendimiento para cooperar también en la búsqueda de la verdad, que no es más que la suma de las verdades individuales. Otra cosa es que hagamos un saltito de abstracción y busquemos una verdad conjunta, ¿no? O conjuntas. Pero yo esa incomodidad la he encontrado ahí, diciendo no es mi culpa. Es culpa de este clima de crispación en el que vivimos, ¿no? A mí, si me permites... Es que nos quedan 6 minutos, ¿no? Yo creo que hemos
conectado, a lo mejor, no sé si, bueno, yo he conectado mucho contigo, pues no sé, por ser mujeres. Y a mí hay como una cosa que me salva mucho, y es que yo la verdad es que últimamente no estoy tan certera de lo de las verdades, ¿no? De cuál es la verdad, ni cuál... Pero sí que a mí me salva mucho pensar que la vocación es una opción. Que sí, que hay una llamada, que tú recibes esa llamada, que tú la integras en tu vida y que tú respondes a esa llamada. Y esa respuesta es una opción. Y puedes responder de una manera o de otra. Y entendiendo que las respuestas a las vocaciones son opciones, pues a mí también me tranquiliza mucho pensar que igual de válida es mi respuesta o mi opción que otras. Y así intento también explicar sobre los demás. Y yo creo que también, creo que desde fuera a veces la opción por la opción por la fe o la opción por ser creyente es visto como, no, te están imponiendo pensar unas cosas, no, estoy optando por responder a unas llamadas, a unas inquietudes y siempre en conversación, ¿no? Yo nunca he sentido que se me ha impuesto nada, jamás. Y a mí eso me da mucha tranquilidad, y esa misma tranquilidad es la que intento transmitir. ¿Quieres formular la pregunta? Sí, es una reflexión con una pregunta, ¿no? A mí creo que lo que habéis planteado, el ser humano en busca del sentido, es demasiado abierto. ¿Qué quiero decir? El sentido individual sin el sentido colectivo no me vale. Es la diferencia entre la teoría y la praxis. Y creo que el motor debe ser siempre el sentido colectivo. Porque desde la individualidad todo el mundo tiene derecho a poner el listón a la altura de Cristo o de Buda, ¿vale? El problema no es ese, eso es íntimo, ¿vale? El problema es cómo construyo el bien común del que habéis hablado, ¿vale? Y hay muchos termómetros. Para mí el termómetro del bien común es tan sencillo como qué porcentaje de pobres existe. Todo lo demás ya me lo iluminará Cristo o me lo iluminará Buda, ¿no? Pero echo en falta que no hayáis puesto foco en el sentido común. Y pongo un ejemplo, eso es la gran contradicción que vemos todos. Tenemos una iglesia que es un desastre. ¿A mí qué me va a venir alguien a contar teorías? Yo no admito que venga a contar teorías la ONU si tiene un desastre. Yo no admito que venga a contar teorías España si es un desastre. Entonces yo creo que el reto, y es donde tiene que acabar el egoísmo de cómo estamos hablando, porque es egoísta para mí lo que se está hablando, es lo que proyecto en el de enfrente, lo que hago por los demás. A mí hay algo que hay motivos civiles muy potentes como palabras, frases al estilo dar de sí antes de pensar en sí, me beneficio por el servicio que doy. Todo lo que para mí haga salirnos de nuestro sentido individual mejorará la humanidad. No sé si queréis hacer alguna reflexión, porque habéis dedicado 30 segundos, si alguno lo ha dedicado al sentido común, al colectivo. No, pero yo creo que todos hemos hablado, o sea, cuando he insistido que el sentido no está en uno mismo, está ahí. O sea, la zona del sentido es la zona de intersubjetividad, que es lo que usted está diciendo. O sea, cuando yo me repliego en mí mismo, ahí no hay sentido. El sentido es lo que hago cuando hablé de esos proyectos que merecen la pena precisamente porque me hacen salir de mí mismo. Por lo tanto, es ese tema. Pero justo eso es lo que hace el cristianismo. A eso nos invita. Es decir, el cristianismo no... Pero si tuviera razón, el cristianismo no habría tantas religiones ni tantos colectivos. No existe una verdad absoluta. Bueno, pero no estoy... Es una verdad relativa del cristianismo. No estoy hablando todavía de una verdad absoluta o relativa. O sea, a lo mejor... Es una verdad colectiva, pero esa verdad colectiva... Y en el descanso podemos hablarlo, pero el cristianismo no te invita, es el individualismo, subjetivismo, es lo contrario al cristianismo. Yo no sé de budismo y de otra. Bueno, como nos queda un minuto, propaganda para las dos próximas conversaciones.
La próxima es Jesucristo, os lo recuerdo, en el siglo XXI. Merece la pena, ¿no? Tal. Y la tercera va por ahí. Cristianismo y sociedad en un mundo en cambio. Justamente esta es la dimensión. Lo que pasa es que, bueno, que no se puede tratar todo a la vez. Y por otro lado, bueno, si salen cuestiones que se pueden tratar en el futuro, bueno, pues esta serie de 3 se puede perfectamente ampliar. Perdón. Me quedaba una pregunta también. ¿Nos dejas una pregunta? Pero con poca respuesta. Rápida la pregunta y rapidísima la respuesta si se necesita. Perdón. A ver. Yo creo que si Dios ha creado el universo, si nos ha creado la tierra y el hombre, es porque cuando tú haces algo, porque necesitas algo. Tú plantas una huerta pensando que vas a comer de la huerta. Si Dios ha creado al hombre, es porque Dios necesita al hombre. ¿Entendéis por qué Dios no necesita? Dios no puede vivir sin nosotros. ¿Lo entendéis? No, eso no me ¿Quieres que lo argumente? Lo dejamos. Con el jamón y vino. Se resuelve, ¿verdad? Bueno, ahora sabéis que tenemos un jamoncito, un vino, un panecillo y tal. Por allí salimos por esa puerta y al fondo podemos seguir dialogando, que eso es lo bueno que tiene Foro de Foros.